El jurado decidió otorgar por mayoría el 26º Premio Alfaguara de Novela, dotado de $175.000, y una escultura de Martín Chirino a la obra, cuyo título y autor, una vez abierta la plica, resultaron ser Ciencuyes, del autor peruano Gustavo Rodríguez. Qué maravilla, me da especialmente alegría y gusto poner esta noticia al aire, ¿no? En medio de la situación que nuestro país vive, del embate de las lluvias, de la protesta social, de la fractura del país, de ir de tumbo en tumbo, de la inflación, de parecer que vamos de crisis en crisis. Bueno, en medio de todo ello es una alegría enorme el poder hablar de este libro y del Premio Alfaguara, que este libro le ha permitido a su autor, Gustavo Rodríguez, que nos acompaña, a quien le tengo especial aprecio. Aquí está, Ciencuyes, lo pueden ver. Y que, aunque toda analogía con el deporte suele ser pobre, digamos que es como si un equipo peruano no se hubiera ganado la Libertadores, sino la Intercontinental también. Hubo más de 700 obras, ¿no?, que aspiraron a este premio, y este es el que lo merece, y lo merece largamente. Gustavo, felicitaciones, bienvenido. Martín, muchas gracias. Me emociona escucharte así. Pero lo merece completamente. Me gusta mucho además porque es un libro que toca temas que son muy difíciles, pero de una manera muy llana, muy cercana, muy emotiva, por momentos cómica, por momentos trágica. O sea, la tragicomedia se define muy bien en este libro. Te puede hacer reír y te puede hacer llorar, ¿no? Que habla de la vejez, que habla de la vida, así como de la vejez, de la eutanasia, digamos, son muchos temas, a través de su protagonista, Eufrasia Vela, que es, y permítame si yo adelanto parte del tráiler, y con mucho cuidado porque yo siempre temo spoilear los libros, ¿no?, quitarle misterio al mismo, así que tú me detienes si yo me estoy pasando. La protagonista, Eufrasia Vela, que es una mujer de condición humilde, que cuida ancianos, y que en un principio con temor y sin estar segura, y luego casi habiendo descubierto una vocación, ayuda a estos ancianos que aman la vida a abrazar la muerte, ¿no? ¿Lo dije bien o lo estoy diciendo muy mal? Martín, ¿te puedo contratar en lo que me queda de gira para que digas lo mismo? Lo has explicado maravillosamente. Me gustó mucho el libro. Gustavo, te felicito. ¿Cómo te sientes ahora tras haber ganado el premio? Recién aterrizando, me parece, recién acostumbrándome a la idea. O sea, entre la madrugada en la que me despertaron desde España para decirme que lo había ganado y ahora que estoy conversando contigo, han transcurrido algunas cosas, ¿no? Una presentación en España, una gira por España presentando la novela, sí, donde ahí sí empecé ya a asentar la idea de que sí, es una novela local, peruana, sí, limeña, sí, pero de alcance universal por el tema que toca. Como bien lo dices, la soledad de los ancianos y el derecho a una muerte digna son temas que en el mundo se están empezando a discutir con fuerza, y afortunadamente Ciencuyes, esta novela, entra a la conversación a aportar lo suyo. Tocas dos temas importantes. Como bien señalas, aunque es local, se vuelve universal. Y es cierto, existe esta frase de si quieres ser un autor universal, habla de tu pueblo, ¿no? Pero al mismo tiempo es una novela que se lee muy bien en España, que ha ganado un premio internacional, pero que está escrita en peruano. Sí. O sea, por cierto, se llama Ciencuyes, no se llama 100 cobayas o 100 conejillos de indias, ¿no? Habla de los churros como guapos, no lo que se pone en el chocolate caliente en España, ¿no?, que son los churros que acá también comemos, pero acá el churro es guapo. O es choclo, no es maíz, ¿no? No hubo problema para que aceptaran una novela escrita en peruano. A mí me gustó mucho el mensaje que dio el jurado cuando proclamó el premio, ¿no? Sobre todo Claudia Piñeiro, que dijo que le gustaba que este título fuera así, que mostrara que el español es más allá del español que se habla en la península, sí, ibérica, ¿no?, y que se hable mestizaje. Además, yo siempre les digo, cuando en España me hacían unas preguntas parecidas, yo les decía, miren, para mí un libro es como abrir una ventana, sí, para viajar hacia otro lado. Y cuando uno viaja a otro país, no le está diciendo a la gente, por favor, háblame como me hablan en mi tierra. No, uno va a sumergirse a esa, sí, cultura. Y sí, para mí un libro tiene que cumplir
esa función. O sea, eso de maquillar el lenguaje, acomodarlo, no va conmigo. Yo creo que uno de los principales valores de la buena literatura tiene que ser la autenticidad. ¿Por qué la vejez? ¿Por qué ese tema es el que quisiste abordar en este libro? Creo que tiene que ver con que yo mismo preveo lo que me espera por delante, ¿no? Cuando ya pasas la 50 de años, ya empiezas a presentir lo que se viene. Además, tus mentores, tus padres, tus tíos, la gente mayor que tanto te acogió empieza a languidecer, sino a morir. La pandemia tuvo que ver, ¿no? Que fue especialmente cruel con nuestros ancianos, y la muerte de un viejo queridísimo para mí, que fue mi suegro también. Fue lo Jack Harrison, a quien le dedicas el libro y es personaje del mismo. Exactamente, me baso en mucho de él para cimentar un personaje querido en el libro, ¿no? Son 9 ancianos en total, si no me equivoco, y él es uno para mí central dentro de esa trama. Yo creo que toda esta mezcla de factores hicieron que yo me sentara a escribir esta novela como un poseído. Tú sientes ahora el paso de los años. Yo te doy un dato, este es según el Banco Mundial además, ¿ah? En el año 60 la esperanza de vida era de 51 años. Tú naciste en el año 68. En aquel momento la esperanza de vida era casi la edad que tú tienes ahora, ¿no? 55, 56 años. Ahora la esperanza de vida llega a los 74 años. En el mundo en promedio, en Perú por ahí también 75. Somos una sociedad que se está haciendo más vieja también, pero va a haber cada vez más viejos. Perú es un país joven todavía, pero en el tiempo va a haber mucho más viejos. Los vamos a ver en la calle, en todos lados. Pero no sabemos lidiar con la vejez todavía. Aparte de que ya se nos está acabando el bono demográfico en América Latina, encima tenemos esta tendencia a endiosar a la juventud en detrimento del envejecimiento. Tenemos incluso filtros en nuestros teléfonos celulares para negar que estamos envejeciendo. Entonces, esa esquizofrenia entre ese endiosamiento tonto, excesivo a la juventud, y el hecho de que estamos envejeciendo mucho más y que somos cada vez sociedades más longevas, nos va a explotar en la cara en algún momento. Y tenemos que conversar sobre eso y ser auténticos y reconocer: estamos envejeciendo. Hay una frase que tú usas en el libro que me encanta, porque en la cultura que vivimos ahora tú vales lo que haces, lo que tienes, ¿no? Y me gusta que tú señales que las personas empiezan a ser olvidadas cuando dejan de ser útiles. Y empiezan a ser olvidadas especialmente por aquellos que deberían ser más cercanos a uno, sus seres queridos, sus familiares. Hay nietos que no ven abuelos en años, ¿no? Y sienten pues porque no tiene impacto en mi vida. Y creo que habría que revalorar el ser viejo. A mí me dolió mucho escribir esa frase. Mientras la escribía me pareció muy fuerte, ¿no? Porque, no sé, es como si fuera parte de una sociedad utilitaria nada más, que si no sirves para algo, se te desecha, como uno desecha pues con la obsolescencia no planificada los objetos. Y si quisiera algo para mi novela, es que sea vista como una especie de anteojos mágicos, que al ponértelos puedas ver a los ancianos, a las personas mayores que te rodeen, sin la cáscara, sin la corteza que estamos acostumbrados a ver. Traspasar esa capa y ver que dentro de cada anciano hay alguien que fue joven, que conquistó montañas, que se enamoró, que tuvo pasiones, que tiene grandes historias, pero que por nuestro sesgo no queremos ver ni nos interesa. Quizá porque, a uno le es más fácil ponerse en los zapatos de alguien en la medida que vivió eso. Pero es más difícil ponerse en los zapatos de alguien en el futuro, porque no has vivido esas experiencias. Y creo que esta novela, espero que esta novela abone con la empatía necesaria para ello. Hay algunos pasajes de tu libro que muestran un viaje al pasado de sus personajes. Por ejemplo, cuando Eufrasia camina a través de un corredor viendo fotografías en el mismo y puede vislumbrar en esas fotografías el pasado de aquella persona que ella está cuidando. Como también otros personajes que se recuerdan a sí mismos jóvenes, como los 7 magníficos del libro también, que es un grupo de ancianos que parece un grupo de niños, ¿no? O la misma Eufrasia que emprende un viaje a la semilla, digamos. Es decir, somos lo que hemos vivido y a veces no lo valoramos. ¿Tú, por ejemplo, llegaste a conocer y disfrutar a tus abuelos o no?
No, lamentablemente no. Bueno, brevemente a mi abuela materna, Sí. durante hasta mi adolescencia un poco, y fue una... Me marcó mucho por las historias que me contaba de su infancia en la Amazonía, en Iquitos. Me mitificó mucho la selva, a mi abuelo, a quien no conocí. Y creo que si hay algo de ternura en mi literatura, yo creo que tiene que ver con esas noches en las que ella me contaba esas historias. A veces incluso en apagón. Esas rarezas, ¿no? En las cuales... Sí. Esas etapas en las que había un apagón y uno decía, qué bonito estar a oscuras con la voz de tu abuela y nada más. Siempre Era cuando hay mágico. historias por escuchar, ¿no? Exactamente. Y yo quisiera tocar un poco también, porque voy a hablar del libro, pero el libro también está inmerso en la sociedad dura en la que estamos nosotros ahora. Y tú mencionas, por ejemplo, se me acaba de ocurrir el tema, que no somos conscientes de la vejez de los demás, pero tampoco somos conscientes de la vejez propia, ¿no? Por ejemplo, ahora se va a volver a sacar, no me voy a entrar en este tema densamente, no solo lo roso, pero por ejemplo ahora se va a volver a sacar la AFP. Entonces la gente saca la AFP porque siente que no hay un futuro, todo es ahora, todo es el hoy, ¿no? La AFP serán los hijos o los nietos, ellos serán la AFP en el futuro. Es decir, hay una conciencia de vivimos ahora, ¿no? Vive rápido, muere joven, ¿no? Y nadie se proyecta que, oye, de aquí a 20, 30 años, ¿qué va a ser de ti? ¿Y quién va a estar contigo? Hay que llegar a algún tipo de acuerdo o de equilibrio, ¿no? Porque si bien es verdad que hay que vivir el presente, vivirlo intensamente, disfrutarlo, Sí. no dejar pasar, porque probablemente estemos siendo felices y no nos estamos dando cuenta. Sí. Más adelante, cuando tengamos dolores, achaques, estemos entubados, digamos, caramba, esa conversación tan sencilla mientras el sol entraba por la ventana, era la felicidad y no me daba cuenta. Es verdad que hay que aquilatar el presente, pero eso no significa pues olvidar que hay muchas posibilidades o probabilidades de que llegues a viejo. Sí. Y solo hay una cosa peor que ser viejo y solitario. Y en la novela lo digo. Sí. Ser viejo, solitario y sin dinero. Y sin dinero. Sí. Tú mencionas varias cosas en la novela, pero luego de haberla publicado, ya empiezan a preguntarte no solo sobre la novela, sino que te has convertido en una suerte de intérprete del país para los medios extranjeros, ¿no? Y ya te preguntan, pues qué es lo que viene con un premio de este tipo, ¿qué está pasando en Perú? Y tú en una entrevista señalas, Perú es un país de contradicciones. ¿Y acaso la contradicción alimenta la literatura? ¿Cómo sientes ahora lo que está viviendo nuestro país? En medio de esta fractura social que tú en algún momento viviste también. Naciste en Lima, estudiaste en Trujillo, regresaste en Lima y también sentiste eso, ¿no? Además de los conflictos sociales que tu libro bien refleja. ¿Cómo te sientes ahora en este país? Es complicado, Martín. Si quiero ponerme optimista, y prefiero ponerme optimista, en realidad no es que estemos pasando el peor momento de nuestra historia, Sí. ¿no? Y han habido momentos peores que este. Basta con ver la historia o repasar algunas páginas del pasado para darse cuenta de que no es así. Quizá la desazón actual magnificada tenga que ver con que hace no mucho relativamente nos creíamos que íbamos a alcanzar el desarrollo. Ajá. Y estábamos blindados pensando que crecimiento era igual a desarrollo y no es así. Ya vimos que entrara plata, pero que no fortaleciéramos a nuestras instituciones y a nuestra democracia, pues ha terminado por hacernos caer la careta, ¿no? Y el telón y la obra de teatro es, mira esto, estábamos desnudos. Pero es así, la historia del Perú es pendular y quiero creer que después de toda crisis siempre hay oportunidad para recomponerse, Sí. para empezar a conversar y decir, oye, ya, si seguimos así nos vamos a matar. Claro, hay antecedentes nefastos también en el mundo, ¿no? Cuando las sociedades se polarizan mucho, hay guerras civiles, hay Sí. matanzas como Sí. ocurrió en España, o lo que ocurrió en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Esperemos no llegar a eso, pero espero yo que termine primando no el insulto, sino la amabilidad entre todos. O sea, que bajemos los insultos y dejemos de insultarnos entre nosotros tan fácilmente.
facho, ¿no? Sí, facho sí, de claro. tal, Es que ahora incluso una rojo de opinión tal. mesurada implica que alguien más quiera colocarte en algún extremo. O sea, es difícil ser mesurado. Cuando a veces, y ese es un mea culpa también, hasta cierto punto, todos los medios en general priorizamos las voces más altisonantes. Mira, qué bueno que dices eso, Martín, porque en realidad el hecho de que ahora el ser moderado o tratar de ser conciliador Sí. recibe el apelativo de tibio, por ejemplo, como insulto, es señal de hasta dónde hemos bajado. Ser conciliador y ser mesurado debería ser, digamos, la regla en lo posible, Sí. ¿no? Y me alegra que digas lo que has dicho, porque yo creo que los medios de comunicación han tenido una gran responsabilidad. Porque el conflicto vende, pues. O sea, así como en la literatura el conflicto es bueno para armar argumentos y tramas, sí, pues tenemos 3 décadas o más de medios de comunicación poniendo los reflectores en gente altisonante, que insulta, porque el conflicto genera rating. Pero claro, cuando nos pasamos O poniéndole... lectoría, o lectoría likes, o sea, ya... y likes. ¿Y qué terminas? Terminas naturalizando cosas que nunca debieron naturalizarse. Y es hora de ponerle los reflectores a gente mesurada, ¿no? Como tú. Ah, te agradezco mucho. Gustavo, pues un libro hace eso, un libro nos permite reflexionar. Y yo creo que este libro es muy bueno para ello. Es un libro que aborda temas que, a pesar de estar muy presentes, es curioso cómo a veces lo que está al frente de uno es algo que no queremos ver o no vemos. Y ello es, por ejemplo, la vejez. Tú has sido publicista de éxito muchos años, ahora ya lo has dejado para abrazar completamente la literatura, pero puedes hacer un esfuerzo en hacer una pequeña publicidad de tu propio libro. El tráiler de tu libro, las cámaras son tuyas. ¿Qué quisieras decirle a la gente para que se enganchen al mismo y vayan por él? Bueno, Cien Cuyes es una historia que trata de Eufrasia, una cuidadora de ancianos que va a encontrar, sin proponérselo, el destino de ser la ejecutora de sus últimos deseos y va a llegar incluso a cometer una aventura final con 7 de ellos, una aventura que va a terminar siendo épica. Es una novela para conmoverse y también para reír, a veces en la misma página. Sí. Entonces los invito a disfrutarla, ojalá les guste. Y lo hace de verdad. ¿Eh? Te conmueve, te hace reír, te hace llorar, exactamente en la misma página. La recomiendo muchísimo. Yo me voy con un dato. Mil gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros. Miren, según un estudio del Consejo Nacional de Educación del año 2019, los peruanos en promedio leemos un libro al año. Un libro al año. Así que si este 2023 va a leer un libro, este es. No lo puedo dejar de leer. Gracias, Gustavo, nuevamente. Gracias, Siempre es un gusto Martín. hablar contigo.